El desaparecido. Guión original de José Antonio Suárez. Capítulo 1. Buenos días, Frank. Buenos días. Te hemos llamado porque tenemos una tarea importante para ti. Estamos buscando a un militar americano que ha desaparecido de la base militar de Rota. Queremos que tú seas el encargado de encontrarlo. Dijo Juan Fajardo, el director del periódico El Faro, donde yo trabajaba hacía 10 años. ¿Qué información tenemos sobre su ubicación?, pregunté. Manuel Quirós, subdirector, dijo que la información es limitada. Pero sabemos que está en algún lugar del país. Debes ser muy cuidadoso en tus investigaciones, Frank. Hay muchos peligros que debes tener en cuenta, como grupos armados y bandas criminales. ¿Y cómo sabéis que está en el país? Si no hay información. Es lo que cree la propia Marina norteamericana, que nos ha informado. Ya, pero Rota está cerca de Marruecos y Portugal, le hubiera bastado coger un ferry para estar en 1 hora en Marruecos. Y el aeropuerto de Jerez está a 1 hora. No demos por sentado cosas que no son. Sin mencionar Gibraltar. Puede estar en cualquier parte. El director Juan Fajardo dijo. El 7 de octubre de 2002 salió corriendo de su casa tras una pequeña discusión con su mujer, Kelly, según ella misma. Kelly, su mujer, fue tras él, pero no pudo alcanzarle porque tenía al niño pequeño en brazos. Y luego lo típico, búsquedas por tierra, mar y aire. Guardia Civil, la policía local, Protección Civil y SOS desaparecidos. Nada, ninguna pista. ¿Puede un militar norteamericano desaparecer de una base española cercana al estrecho de Gibraltar en plena guerra Rusia-Ucrania durante 3 meses sin que se enciendan todas las alarmas en la sociedad española y aún en la estadounidense y aún en los medios de comunicación? Esa era la pregunta que me rondaba. El 7 de enero hizo 3 meses de la desaparición en Chipiona. Si hubiera sido un caso más reciente sabría más facilidades, pero hace 3 meses. Si la policía no he encontrado nada, ¿por qué lo tendría que hacer yo? Probablemente no lo encontremos, pero aquí hay una historia humana, tras su desaparición, con una familia rota. Con una mujer desesperada y un niño pequeño sin padre. La idea es contar todo eso, en forma de crónica, es decir, narrarlo cronológicamente y con calidad literaria si puede ser. No solo es una desaparición militar, también el drama humano. Aquí tienes su ficha, dijo el director poniendo una foto sobre mi mesa. Eric Adam Caldwell, médico en el hospital de la base naval de Rota, teniente, 31 años, nacido en York, Pensilvania, casado con Kelly y con un hijo de 2 años. ¿En serio? Tiene una bandera con un águila tatuada en la espalda, entre los omóplatos. En una de las garras, ¿se puede leer la frase «El reino de Dios no conoce fronteras»? ¿Esto que pone aquí es real? Sí, es real. La descripción del tatuaje está incluida en la información que se difundió sobre Eric en la búsqueda de su desaparición. ¿Y qué creéis que puede significar, a nivel psicológico? Creo que puede ser relevante para investigar. Saber cómo es, qué deseos tiene. Las personas que tienen una fe grande suelen adquirirla desde pequeños, pero si algo reciente, esa frase puede ser un grito de ayuda. No sé si me explico. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la interpretación puede ser subjetiva y que no siempre refleja con precisión la vida de una persona. Es importante buscar más información y contexto antes de llegar a una conclusión definitiva sobre el significado del tatuaje. Me sirve la visión subjetiva si me lleva a un dato objetivo que antes no tenía. No es posible determinar el significado psicológico de un tatuaje sin una evaluación detallada y personal por un profesional clínico o psicológico. La frase «El reino de Dios no conoce fronteras» puede tener un significado especial para él. Exacto, hay que preguntar a su familia, amigos, conocidos.
La mujer y la hija de Eric de 2 años decidieron regresar a Estados Unidos después de 3 meses sin noticias de él. Esto sugiere que pueden haber perdido la esperanza de encontrarlo y que están buscando apoyo y comodidad en su hogar familiar. Olvidaos por un momento del caso y decidme. ¿Qué pensaríais si vosotros desaparecéis y vuestra esposa 3 meses después dejan de buscaros y se marcha? Cada situación es única y puede haber muchas razones detrás de una decisión como esa. Algunas personas pueden sentir que necesitan estar en un ambiente más seguro y conocido, mientras que otras necesitan seguir buscando. Es importante ser compasivo y entender que no conocemos todas las circunstancias detrás de la decisión. Para mí resulta incomprensible, y un síntoma de poco amor y cariño. Pero tienes razón, ¿quién soy yo para juzgar? La Armada estadounidense tiene la responsabilidad de declarar el estado de Eric. Si se mantiene como desaparecido, la búsqueda seguirá activa. Si su estado es fallecido, la búsqueda concluirá, pero esto requiere pruebas y no las hay. Correcto, sin pistas evidentes, la búsqueda puede ser especialmente difícil. La ausencia de información determinante puede dificultar las investigaciones, pero las autoridades siguen trabajando para encontrar pistas y solucionar el caso. ¿Habéis pensado que ha podido irse de forma voluntaria? A los 3 días de desaparecer, se encontró una nota escrita, anónima, de Eric, en la que se despedía. Según los peritos calígrafos, en el momento de la escritura, el desaparecido no tenía la intención de cometer un suicidio. Tampoco se conoce la fecha en la que escribió dicha nota, por lo que la investigación coordinada por la Guardia Civil y la Policía Nacional aún se encuentra a la espera de contar con más pistas. No hay suficiente evidencia para concluir que Eric se fue voluntariamente. La nota encontrada podría ser una pista, pero también podría ser un intento de desviar la investigación. Por lo tanto, es importante continuar investigando. ¿Un intento de quién de desviar la atención? Esta es una posibilidad que los investigadores no descartan, pero se requiere más información y evidencia para determinar la autenticidad de la nota y si ha sido escrita por Eric o por alguien más. ¿Quién más? ¿Un novio, una novia? Pues es una buena pregunta para empezar a buscar respuestas. ¿Hay alguien más investigando el caso? Juan Benítez, sí, hay varios periodistas cubriendo la búsqueda. Pero necesitamos una perspectiva única y diferente para destacar en el mercado de noticias. Eso es lo que queremos que brindes, Frank. Manuel Quirós, y ten cuidado, Frank. La búsqueda del militar es un tema delicado y puedes encontrarte con mucha resistencia en el camino. Debes ser astuto y tener una mentalidad de ojos abiertos para evitar cualquier peligro. Actualmente hay una guerra entre Rusia y Ucrania con implicación indirecta de Estados Unidos y España, y Gran Bretaña entre otros países de la OTAN. Tenemos una base de la OTAN rota, donde ha desaparecido un militar sin dejar pista a Gibraltar, base militar británica, y Marbella, nido de espías rusos a menos de 100 kilómetros. ¿No pensáis que puede haber alguna relación?, preguntó Frank a sus jefes. Director, bueno, Frank, es posible que haya alguna relación, pero eso es algo que tendrás que investigar. Pero ten cuidado, hay muchos intereses en juego y puede ser peligroso. Subdirector Quirós, además, no debes descartar ninguna pista. Investiga todas las posibilidades, incluida la relación con la guerra en Ucrania y las actividades de las bases militares cercanas. Pero ten cuidado con tus fuentes y no reveles ninguna información comprometedora. Frank pregunta a Quirós, ¿qué clase de información comprometedora? Si no sabemos nada del caso. Quirós respondió, Frank, es posible que el militar estadounidense conociera información confidencial sobre las operaciones militares en Ucrania. Es por eso que debemos investigar con precaución y ser discretos. No queremos que la información llegue a las manos equivocadas. Tengo muy claro que la prioridad son nuestros lectores. ¿Se sabe si ha habido avistamiento de buques rusos cerca de Gibraltar? Manuel Quirós responde a Frank,
hemos recibido informes del ejército español de avistamientos de barcos rusos en las aguas cercanas a Gibraltar, pero hasta ahora no tenemos pruebas concretas de su implicación en el caso de la desaparición del militar estadounidense. Juan Benítez agrega, sería importante investigar estos informes, pero debes tener cuidado, la presencia de barcos rusos en esa zona puede ser muy peligrosa y no queremos poner en peligro tu seguridad. No os preocupéis por mí, sé protegerme y conozco bien la zona. No soy un novato. Creedme, si podemos confirmar y publicar o fotografiar barcos rusos cerca de Gibraltar tendremos dos noticias por una. Nuestro menor problema será la desaparición del militar. ¿Y qué sabemos de la actividad de los buques civiles rusos en la zona? ¿Qué estaban haciendo? Manuel Quirós responde a Frank, hemos recibido informes de actividad sospechosa de buques civiles rusos en la zona, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna información concreta sobre su misión exacta allí. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que esta información puede ser engañosa o falsa, así que ten cuidado con la fuente de la información y verifica todo antes de publicarlo. Si es verdad que hay barcos civiles rusos en la zona, podría intentar meterme en uno de ellos como tripulante o como marinero ayudante para observarlos de cerca y ver qué hacen. Hacer fotos y documentarlos. Eso ya es más de lo que te hemos pedido, como bien hemos dicho, no queremos ponerte en riesgo. En esta zona hay cables submarinos de internet y teléfono. Muy probablemente vayan buscando esos cables. Necesito que me contactéis con algún experto a ver si esos cables se pueden espiar de alguna forma desde un buque. Basta consultar a un experto. Ahí no os va a salir barato, necesito que me paguéis casa y comida en Chipiona o Rota mientras dura la investigación. 2 meses mínimo. Hecho. Otra cosa. ¿Tenemos algún contacto dentro de la policía? Director Benítez, no, Frank. No tenemos ningún contacto dentro de la policía en este momento, por lo que deberás investigar esta desaparición con discreción y ser cuidadoso con la información que recopiles. Subdirector Quirós, pero recuerda, Frank, si encuentras alguna información relevante, no dudes en informarnos para que podamos verificarla antes de publicarla. La primera pregunta que yo haría en el pueblo es si Eric tenía más novias o novios y qué se sabe de su vida privada. Se aceptan todo tipo de cotilleos que nos lleven a una pista real. No descartes preguntar por los bares gays del pueblo para verificar esa posibilidad. Lo primero que decidió hacer Frank, tras salir de la reunión con sus directores, fue hablar con el psicólogo del despacho de enfrente del periódico que era amigo suyo. Previamente le había pasado por mail las frases favoritas de Eric, que encontró en su cuenta de Facebook. A partir de sus citas favoritas, podemos deducir que Eric valora la originalidad, la rectitud y la empatía hacia los demás. También parece ser una persona reflexiva y espiritual, ya que algunas de sus citas son de líderes religiosos y filósofos. Además, parece tener una mentalidad positiva y optimista, ya que muchas de sus citas hablan sobre la importancia de ser uno mismo y perseverar en la búsqueda de la verdad y la felicidad. Sin embargo, estas deducciones son solo una representación subjetiva de sus citas favoritas y no un perfil psicológico exhaustivo. Sin olvidar que el Facebook es un escaparate de lo mejor de cada uno. Ser uno mismo en un mundo que está constantemente tratando de convertirte en otra cosa, es el mayor logro conocido por el hombre. Ralph Waldo Emerson. Leyó Frank. Esta frase implica determinación, pero también que se está en una situación de presión, tratando de dar una imagen de algo que no se es. Respondió el psicólogo. Es curioso, tiene entre sus citas una de John Paul Jones, un escocés primer jefe de la Marina norteamericana que abandonó para servir en la Marina rusa. Dice que quien no se arriesga no gana. La búsqueda. Después de buscar a fondo en todo tipo de fuentes, todas eran coincidentes. Estaba claro que Eric no quería ser encontrado, la cuestión era por qué y dónde estaba ahora. Había que dilucidar si podría ser un caso relacionado con la inteligencia militar o si podría ser un asunto meramente sexual o romántico. Así que por descartar,
Frank se empezó a mover por los bares de Rota para tratar de averiguar algo de los gustos íntimos de Eric. Frank decidió entrar en el bar. Hola, ¿qué tal? Un café, por favor. ¿Tomando asiento? Camarero, claro, ¿algo más? Frank, sí, me gustaría hacerte una pregunta. Le muestra una foto de Eric, ¿lo conoces? Estoy buscando información sobre él, se llama Eric. Camarero, sí, le he visto por aquí antes. Muchos militares americanos vienen al bar, sobre todo los fines de semana. Frank, ¿podrías decirme si Eric era uno de ellos? Camarero, sí, creo que sí. Pero no puedo asegurarlo con certeza, mucha gente pasa por aquí. Hay alguien que puede ayudarte más, se llama David. Él es de Chipiona y cree que tuvo una historia de amor con Eric. Frank, eso suena interesante. ¿Podrías darme su número de teléfono? Ni siquiera sé cómo te llamas y ya me estás pidiendo cosas. Eso suena muy gay y he de advertirte. Perdón, mi nombre es Frank Marchetti, soy periodista. Estoy escribiendo sobre la desaparición de Eric. Me resulta muy increíble que a nadie parezca preocuparle que desaparezca un militar de una base estadounidense y nadie parezca interesarse. Incluso su mujer ha abandonado el país, ha vuelto a Estados Unidos. Sí, es un caso que hemos seguido con interés porque solía venir aquí al bar donde tenía algunos amigos. ¿Amigos de qué tipo? O no, nada de lo que piensas, eran compañeros de la base como David, que es un militar español con el que se llevaba muy bien. David es hetero pero tuvo problemas con su novia, lo dejaron y entonces se refugió en Eric. Pero no puedo darte su teléfono sin antes consultarle a él. Está bien, no tengo nada que hacer en toda la tarde salvo hablar contigo. Pídele permiso por WhatsApp y ya me dices. Está bien, lo hago ahora mismo. Dijo el propietario del bar, mientras escribía en su móvil. Pero te advierto que tardará en responder, no suele estar pendiente del WhatsApp. Tengo prisa. Ponme una cerveza Mau tostada, mientras. Y almendras. Para pasar el rato. ¿Y qué tal es este David? Pues era una persona fácil de tratar, pero desde que encontró a su pareja en la cama enrollada con su mejor amigo. No se fía de nadie y se ha vuelto un poco huraño. ¿De qué lo conoces? ¿Bromeas? Fue mi primer novio, era yo una niña. Entiendo. ¿Él jugaba a 2 barajas? Bueno, es muy común hoy, aquí el más torpe hace un armario empotrado con un altillo. Ya veo. ¿Y qué tipo de personas vienen a tu bar? Rota, pero es un pueblo pequeño así que no es el típico bar solo de gays, aquí en la terraza se mezclan padres con hijos, personas mayores, clientes y curiosos, admiradores y mucho ambiente, en armonía. Frank, ¿y la gente de Rota es abierta con vosotros? Manuel Barba, la gente de Rota es muy abierta, se nota mucho la diferencia con los pueblos de alrededor. Suponemos que por la influencia americana de tantos años, y de tantas culturas y razas que vienen aquí. Se ve normal lo que en otros lugares no lo es tanto. Entiendo. Yo pensaba que aquí venían los hombres a meterse mano. Bueno, como ves, aquí no hay mucho sitio, es un bar bastante pequeño. La terraza es lo único interesante, aquí no hay cuartos oscuros ni nada de eso. Frank echó entonces un vistazo con más detenimiento al bar y lo primero que llamaba la atención era una talla de un santo en madera en su color y a tamaño natural y con los ojos cerrados. El local era estrecho, pequeño y muy antiguo, con paredes de piedra, vigas de madera, suelos de piedra y paredes encaladas. Apenas había espacio para la barra, y una fila de taburetes. Encima del hueco de la chimenea había planchas de hierros y sobre el santo había corazones de cristal de colores colgando de las vigas de madera del techo. Lo más interesante eran las vistas de la terraza, que daban a un antiguo convento y hacia el bar, plantas colgantes daban un toque verde que junto con la fuente de la calle daban algo de frescor en verano.
Para eso están las playas y los chiringuitos. Y hay otros lugares para eso. Aquí queremos crear una comunidad, unir a la gente que está sola. No es el sitio para locuras y desmadres, aquí la gente viene a comer, tomar cafés y copas y los gays en nada desentonan de una pareja hetero cenando al lado. Frank, entiendo. ¿Entonces hay más bares gay en Rota? Manuel Barba, sí, de hecho, desde que los maricones nos podemos casar, muchas parejas de otras localidades vienen a Rota a casarse. Frank, entiendo. ¿Y entonces a qué viene la gente a tu bar? Manuel, el Torito es famoso por las noches de miércoles de verano, porque canta la Bella Tutú, un drag y se mezclan padres con hijos. En el Torito se puede disfrutar de un ambiente variopinto y muy divertido. Frank, Manuel, ¿vienen muchos militares de la base a El Torito? Manuel Barba, sí, que vienen, pero los tratamos como unos clientes más porque aquí se respeta la diversidad. La atmósfera es muy agradable y lo que hace especial a El Torito es la sensación de comunidad y amistad que se respira aquí. Todos somos una gran familia. Frank pregunta a Manuel, ¿era Eric un cliente habitual de El Torito? Manuel responde, Eric solía venir a menudo a El Torito. Era una de esas personas que siempre añadía un toque de alegría y diversión a nuestro local. Él incluso venía con su esposa y le gustaba tontear con hombre y con mujeres, en eso eran los dos abiertos. Se veía que entre los dos, la pareja tenían mucha complicidad, y llegaron a tener buenos amigos gays. ¿Crees que ellos tenían, como se dice ahora, una pareja abierta? Uy, eso es difícil saber, pero pregúntale a David, él era amigo de la pareja y te sabría decir más. Que por cierto no responde. Déjame tu WhatsApp y cuando me responda te hablo. Frank decidió salir del bar y dar un paseo por el pueblo. En la pescadería El Loro de la calle Naranjo, cerca de la Avenida de la Constitución, estaba la foto de Eric en el escaparate con un cartel de Se busca. Su sonrisa iluminaba todo su rostro. Vestía su impoluto uniforme blanco de la Marina. Entonces le habló Manuel. El camarero, que le pasó el contacto de WhatsApp de David, el amigo de Eric. Frank le habló y se presentó y a la media hora estaban tomando una cerveza en otro bar. David era un joven fortachón y moreno de pelo rizado y militar de la Marina Española con algo de bueno en su rostro. Hablaba de Eric cadenciosamente. No había nada en él ni en su aspecto que lo hiciese sospechoso de ser una persona que pudiese meterse en problemas. Era disciplinado, limpio y discreto, puntual en su trabajo, confiable, amigo de sus amigos y fiel cuando se le necesitaba. Es, un ser noble. Él era un tipo culto, educado y que se preocupaba por las cosas profundas de la vida. La religión, el ser, la filosofía, el amor. ¿Y qué crees que le ha pasado? Para mí está claro que sea cual sea la causa de su infortunio, no ha sido culpa suya, sino de un mal paso que lo ha llevado a cruzarse con la persona equivocada en su camino. Sin saber por qué me siento culpable. ¿Culpable? Culpable de no haberle advertido con más insistencia de que no podía ser tan confiado y tan bueno si iba a tomar aquel nuevo rumbo que le habían pedido sus superiores. ¿Nuevo rumbo? Por seguridad no puedo ser más explícito. Obviamente que él lo sabía el peligro al que se enfrentaba y seguía todos los protocolos que le marcaban, pero llegando a los asuntos del amor bajaba la guardia y se entregaba con todas sus fuerzas. Hay quien utiliza el amor para meterse en el alma de las personas y sacarles lo que quieren. La concentración de los voluntarios que estaban buscando a Eric comenzaría poco después. Las calles estaban mojadas por las lluvias y una sensación de tristeza invadía las miradas tras los cristales oscuros de las gafas. ¿Cómo lo conociste? En la base. Éramos compañeros de trabajo. Él en la parte norteamericana y yo en la española. Coincidíamos en el bar y en la sala de oficiales, que es común. Como muchos otros de su edad, cuando se sentía demasiado comprometido se escapaba de como si fuera un pulpo y volvíamos a empezar.
Entonces entiendo que vosotros. Y entonces venía la consabida y repetida charla en donde quedaba claro que no teníamos nada fijo ni estable, es decir que no éramos nada, pero obviamente éramos todo y nos lo dábamos todo menos amor. ¿Y tú no sentías nada? Yo siempre le di el espacio y la libertad que necesitaba para irse y volver cuando quisiera, sabiendo que sus ausencias de mi vida no se debían a la existencia de otro amor, ni de ninguna otra persona, aunque eso obviamente podría llegar en cualquier momento. Pero él estaba casado. Tenía una mujer. No aún. Nunca nos perdimos el respeto, siempre hubo un enorme cariño entre ambos y nunca nos peleábamos, solo hablábamos cuando veíamos que uno de los dos no estaba a gusto. La mayor parte de las veces era él quien no quería verse atado debido a sus expectativas emocionales. Era como si sintiera que cuando se estaba enamorando demasiado le diese miedo y tuviera la necesidad de alejarse. No sabía que fuera tan libre en cuanto a sus costumbres íntimas. Hoy es muy común que los casados nos busquen. Yo si fuera mujer me preocuparía mucho con qué hombres anda mi marido. Es una locura. Gracias por contarme tus intimidades. Y lo más gracioso es que buscan novios, o así los llaman ellos. Quieren hombres como ellos, casados, que nadie piense que son gays, vida hetero lo llaman. Para así poder quedar por internet 2 o 3 veces por semana con otro hombre a escondidas de sus mujeres mientras ellas trabajan. Los meten en los dormitorios, ponen boca abajo la foto de bodas de la mesita de noche y dale que te pego. Y así cada semana. Incluso llegan a enamorarse entre ellos. Verdaderamente nunca lo hubiera imaginado. Acordamos que si alguno de los dos tuviera una relación con otro, u otra nos lo contaríamos, porque nuestra relación se basaba en la sinceridad total y por eso duró 5 años. ¿5 años? De todos los momentos que viví con él me quedo con aquella noche en su piso, como tantas otras. No hicimos nada especial. Solo cenamos y dormimos juntos, uno abrazado al otro, convertidos ya en una balsa indestructible que flotaba en medio de la nada. No sé por qué no pude dormir esa noche. Bueno, sí lo sé. Creo que me di cuenta de que estaba demasiado enamorado de él. Vaya. Que me gustaba de verdad y era como si le diera a él todo el poder sobre mí. Y eso no me acababa de gustar, y además, por esa causa yo no me acababa de relajar ni de estar completamente a gusto. Era como si en cada cosa que hacíamos, yo solo estuviera allí al 50%, la otra parte de mí estaba no sé dónde. Y yo sabía que él lo notaba, y sabía que se acabaría hartándose de mí. Esa noche dormí con su sexo sobre mi nalga, como un vigía que esperara a que a las puertas de la fortaleza a que el enemigo se rindiera para entrar triunfante. Muy gráfico, sí señor. Para mí todo estaba perfecto y bien así. Recuerdo que al amanecer él se durmió. Miré como la luz del sol a través de la ventana iluminaba su rostro lentamente. El aire que estaba entre nuestros rostros salía rítmicamente de uno y entraba en el otro, como si el universo entero estuviera bailando alguna danza secreta. Hace mucho de aquello, pero muchas noches en la soledad de mi cuarto aún pienso en él de forma involuntaria. ¿Y cómo terminó la cosa? Yo aún no lo sabía, pero esa actitud mía obedecía a un poco de ansiedad acumulada que venía arrastrando muchos años antes y que se manifestaría mucho después. Cuando por fin logré acabar con ese monstruo, él ya no estaba, pero una parte de mi ser lo buscaba. Y por eso lo perdiste. Meses después me mandó un mensaje diciendo que si lo veía por la calle hiciera el favor de no saludarlo ese día. Yo no entendí nada y en serio que no pensé que lo vería, lo mismo que creí innecesario el aviso. Era una noche de verano con las calles engalanadas de luces de fiesta. Bonitos recuerdos. La música sonaba por doquier y todo era fácil hasta que lo vi de la mano de una mujer. Con la que luego se casó. Entonces todo cayó por su propio peso. Aún echo de menos su respiración sobre mi vientre. Creo que no volveré a amar a nadie. Bueno, no te cierres puertas.
Por eso tenía que encontrarlo e investigar por mi cuenta todo lo que pudiese. No me iba a conformar con poco y no estaba dispuesto a dejar de buscarlo. Ah, pues si quieres podemos compartir ese trabajo. Ahora ya somos dos, que sepamos los que lo estamos buscando, además de medio pueblo. Sí, pero esto que tú y yo sabemos no lo sabe más nadie, así que no lo encontrarán porque no lo conocen como yo. ¿Y tú dónde empezarías a buscar? La primera pregunta que salió de mi mente fue si era frecuente que desaparecieran militares de la base, y encontré bastantes artículos en la prensa escrita y no solo recientes, sino que era algo que sucedía desde hacía 30 o 40 años. La siguiente pregunta fue: ¿cuál es la razón más frecuente para la desaparición de alguien como él? ¿Drogas, sexo, dinero, o la fatalidad? ¿Quién lo sabe?, respondió Frank. La mayoría de las desapariciones de militares de Estados Unidos en España son descuidos, peleas, borracheras, caídas al mar. Dijo Frank. Pero esto es distinto. Eric es una buena persona y le gustaba pensar que todo el mundo era bueno. Eso me decía cuando nos enfadábamos, respondió David. Yo sé que soy la persona que mejor lo puede buscar. ¿Por qué?, preguntó Frank. Porque aún lo amo y anhelo reencontrarme con él, y más ahora que su mujer ha abandonado, se ha ido. Ha vuelto a Estados Unidos. Quiere decir que ya no lo ama. Lo conozco mejor que ella. Ella nunca supo de mí. Yo pensaba que tú eras amigo de la pareja, de los dos, de Eric y su mujer. Sí, pero ella no sabía lo que nos traíamos entre manos. Ni lo imaginaba. El final de mi vida con él fue el inicio de la vida con ella. Así que ella no podía imaginar nada. Para mí que él desapareciera tenía todo el sentido. Para ella era inconcebible. Estaba claro que aquella foto de la felicidad oficial para mí tenía grietas. Claro. Para cualquier otra persona la sonrisa del matrimonio en las fotos era la prueba evidente de que esas dos personas estaban hechas para amarse y entenderse por el resto de la eternidad. Y si cabía alguna duda, ahí estaba la otra razón para reforzar aquella idea. Su bebé de 2 años, que es lo que más pena me da. Cierto. Cuando vi en las fotos de los periódicos la cara de ella no me sorprendió. Era perfecta, al menos en apariencia, aunque un poco fría. A decir verdad, las fotos de él transmitían mayor frialdad aún. Supongo que se acostumbró a vivir ajeno a sus verdaderos deseos y sentimientos. Dijo Frank. O tal vez nunca tuvo que fingir. Se enamoró de ella como un flechazo de verano y nunca volvió a echar de menos nada. ¿Tú crees que sufría por esa doble vida? Sí, lo sé positivamente. ¿Por qué? Un día, hace poco, me lo encontré en una app de ligues por el móvil. Me mandó una foto desnudo de él, aunque sin cara, y lo reconocí. Le dije quién era yo y le pregunté qué hacía allí con una mujer y un hijo. Le dije que nada bueno salía de allí más que frustración y más deseo. Entonces él me dijo que sufría por todo aquello. Que el deseo era superior a él y que no podía controlarlo. El deseo y el dinero mueven el mundo. Hasta que un día se despertó con la foto de una familia feliz encima de la mesita de noche, como esas otras que él mismo me contaba que ponía boca abajo cuando descubrió el sexo con hombres, cuando los chats de ligues empezaron a conquistar Internet. Templos abandonados. Pero al principio los chats de ligue por Internet fueron como una liberación para muchos, especialmente los gays que pudieron por vez primera dar rienda suelta y superar sus limitaciones sociales. Argumentó Frank. Fuimos la primera generación de la historia que podía convertir sus deseos más íntimos en realidades con tan solo un clic. Para los que vinieron antes todo era mucho más difícil. Antes había mucho alcohol, mucha calle, demasiada noche, demasiado miedo, demasiadas prohibiciones en la mente. Y de repente todo eso desapareció. Explicó David. Y con Internet todo se simplificó.
Hasta para el más tímido. Dijo Frank. El primer paso era un tintineo en tu móvil o PC mientras trabajabas o mientras cocinabas. Y el final poner boca abajo la foto de boda de algún matrimonio en alguna mesita de noche ajena. Solo 2 hombres. Y demasiado deseo sin límites. La pantalla. Con el tiempo el sexo se ha hecho cada vez más fácil y barato. Demasiado. Dijo Frank. Y el amor directamente desapareció. Conforme más abiertos tenían los esfínteres los amantes digitales, más cerrado tenían el corazón. Respondió David. Y hoy el amor ha pasado de ser eso que da sentido a nuestras vidas a ser eso que todo lo estropea. Los románticos hemos quedado fuera del mercado. Y así nos convertimos en templos abandonados, tumbas encaladas, hombres sin alma usando su cuerpo como pozos sin fondo para llenar un anhelo que no sabemos definir ni identificar. Y así se prodiga en abandonos, familias rotas. Desapariciones. La vida tradicional excesivamente social en el sur de España hace casi imposible que una persona desaparezca sin dejar rastro. Dijo Frank. El americano es mucho más respetuoso con la intimidad y con toda la vida privada. Además son militares, lo que implica un alto nivel de secreto. Hay cosas que un militar de una base americana en un país extranjero no puede revelar aunque quiera, ni siquiera en su lecho de muerte ni tampoco a un compañero de intimidad y de amores. Un veterano de la base. De repente nos quedamos en silencio. La fachada del Hostal Sisto se comenzó a oscurecer y las luces de alimentación Casanova se encendieron. El otro día al ir a pagar en el supermercado, Pedro, que así se llamaba el tendero, preguntó que cuál de los dos iba primero, y yo le dije que el otro señor. Era un tipo alto, de unos 60 años, pelo moreno y rizado. Mientras husmeaba en las estanterías sobre qué quería comprar, escuché casi por casualidad que su esposa decía algo de la base, lo que hizo que azuzase mi oído y mi curiosidad. Y sí, era lo que yo sospechaba, el tipo era un jubilado de la base militar, lo cual significaba que tenía el tiempo y la información que yo necesitaba. Le pregunté si sabía algo del militar americano desaparecido en la base. ¿Y en calidad de qué hace esa pregunta? Me respondió el viejo. Soy amigo de Eric y como todos los echamos de menos. Le respondí al viejo. El año pasado desapareció otro y apareció en Barcelona con un amiguito. Suelen llevar mucho dinero en el bolsillo y a menudo encuentran compañías poco deseables que los utilizan, se hacen pasar por sus amigos y no los dejan marchar hasta que han gastado todo el dinero en juergas. Además ellos suelen ser muy inocentes, casi como niños grandes, son granjeros de Nebraska o de cualquier otro lugar del interior del país que dentro de la base solo tienen la vía de escape del deporte. No tienen maldad, salvo los latinos que vienen del Bronx o de Suramérica, que tienen la misma picaresca que los españoles, que los usan para sacarle el dinero. Me dijo el viejo. Claro, supongo que no vendrá mucha gente con estudios universitarios. No. Los que estudian se convierten en las élites del país. Y aquí vienen los que no estudian, los nietos de los granjeros de las llanuras que retrató en sus fotos John Gatman. A muchos les da por los esteroides y anabolizantes y tienen una obsesión por el físico. Y no cree que la situación de este lugar en este momento es especialmente estratégica. Me refiero, Ucrania, una base americana, Gibraltar, Sotogrande, narcos y rusos en Marbella, todo a pocas millas. ¿No podría alguien querer usar a uno de estos niños grandes americanos? Pero no les serviría de mucho porque ellos no manejan información importante. Esa información solo la tiene el alto mando. Les enseñan a saber qué deben hacer y qué no hacer y decir. Y claro, en esta base hay armamento importante. Ven aquí. Me cogió del brazo, cruzamos 2 calles y me señaló al puerto. ¿Lo ves? Ahí está la defensa de la OTAN en caso de ataque nuclear ruso. Señaló a 4 enormes portaaviones que estaban en el muelle de la base militar americana.
En junio hubo aquí maniobras militares, vino hasta el rey de España, y 4.000 soldados de la OTAN, de Estados Unidos, España, Alemania, Italia, Reino Unido y Bélgica y más de 50 barcos coincidiendo con la cumbre de la OTAN en Madrid. En ese momento se quedó muy serio mirándome y dijo: en esta base suceden cosas extrañas que los españoles no sabemos. Se oyen rumores de toda clase de experimentos militares que el alto mando americano oculta a España. La base está llena de túneles y salas de experimentos científicos y una de las líneas de trabajo es el espacio-tiempo. Esto fue lo que me contó aquel veterano de la base militar y aún ando preguntándome qué tipo de experimentos serían y si Eric tendría que ver con ellos, pero sí te digo que tengo la certeza de que lo voy a encontrar en esta o en la otra vida. Fran no tuvo la menor duda. Para entonces el personaje de David lo tenía completamente fascinado. Una carta de hace 58 años. Pero la cosa no queda ahí. También está la carta. Dijo David. ¿Qué carta? Preguntó Frank. Esta carta. Dijo David sacándose del bolsillo una antigua carta y sobre de papel amarillento. Frank empezó a leer la carta. Han pasado ya 58 años de aquel asesinato involuntario y ahora que el crimen ha prescrito legalmente escribo estas palabras para desahogarme. Nadie pudo probar nada nunca, aunque sospechas había, sobre todo entre la policía de Rota, aunque por mi condición de militar hicieran la vista gorda. Ya nadie podrá meterme en la cárcel. Solo escribo este texto para descargo de mi conciencia. Dejo este folio en el lugar donde fuimos tan felices él y yo y donde se quedó para mi enterrada, la esperanza de lograr la felicidad. El portal que abrimos en la base fue causa de la muerte de varias personas y yo me considero responsable. ¿De dónde ha salido esta carta? Preguntó Frank. De Julio, otro del pueblo que dijo que la había encontrado en su casa haciendo obras, junto al hostal Giralda de Rota. Apareció tras una artística rejilla de ventilación de principios de siglo que el propietario decidió conservar. No sin mucho tiempo y esfuerzo, gracias a unas pinzas domésticas, pudo rescatar un amarillento folio escrito con tinta negra a mano en inglés. Esto se pone interesante. Dije después de leer el inicio. Eso creo. Pero he pensado que no hay forma de averiguar quién la escribió. Añadió David. Ni saber si se refiere a un hecho real. Es improbable que el hostal guarde por 50 años el registro de las reservas y los nombres de los clientes, tan solo es cuestión de preguntar. Explicó Frank. Si es verdad lo que dice el texto. Seguí leyendo la carta. Alguien puede preguntarse si mandé a aquel hombre hacia el portal y a una muerte segura solo por venganza. Y la respuesta es no. Nunca hay una buena razón para matar a un hombre y como ya dije nunca fue mi intención acabar con su vida pero las circunstancias se dieron así. Él y su padre eran mayetes o mayetos. En Rota se llama mayetos a los que trabajaban el huerto con sus manos hasta que llegamos los americanos, compramos sus tierras, donde hacía 1000 años trabajaban la tierra como les enseñaron los moros y los sustituimos por dólares, putas, whisky y rock and roll. Por primera vez salí de mi ensimismamiento. ¿Te das cuenta, David? La carta nos estaba marcando el camino que debemos seguir. ¿Cómo? Preguntó David. La lógica de la calle. ¿Crees que Eric pudo haberse ido de la lengua con el tema de los experimentos secretos? ¿Podía tener enemigos en el pueblo o dentro de la base? Preguntó Frank. Digamos que en la base tenemos personas muy bien informadas, que han recopilado pruebas para mantener a raya a ciertos políticos descontrolados. Dijo David. No entiendo. Dijo Frank. Alguna autoridad local en vez de hacer lo posible por atenuar la crispación social, está al contrario echando leña al fuego en beneficio propio, alimentando la ira popular en medio de una guerra con Ucrania tras la pandemia. Con tal de que no se hable de sus asuntos más sucios, algunos de los cuales yo le conté con pelos y señales de primera mano a Eric.
¿Crees que Edwin había tomado partido por alguno de los dos bandos del pueblo? Preguntó Frank. No creo, en la base les piden que no lo hagan y es su obligación no meterse en política. Pero ha podido discutir en Facebook, con algún exaltado entrando de esa absurda forma en la lista negra del poder local. Eso es algo muy común aquí. ¿Y qué les pasa a los que entran en la lista negra? No vuelven a trabajar aquí. Tienen que irse del pueblo. Te quedas sin amigos, te hacen el vacío. Dijo David. Una mano negra, vaya. ¿Y crees que esa desequilibrada se metería con un militar de la base americana? Preguntó Frank. Ella sabe lo que hay y lo que se juega. Pero no sabemos hasta dónde pueden llegar sus desvaríos. Pero hay otra teoría más interesante, la de los rusos. ¿Rusos? ¿Aquí? Es un asunto muy delicado teniendo en cuenta que soy militar. Bueno, no debes preocuparte. Espero que esto te ayude en algo. Deslicé entonces un sobre con dinero sobre la mesa hacia su mano. Él lo cogió, lo abrió, se lo metió en el bolsillo y siguió hablando. Bueno, sabemos que hay buques rusos, militares y civiles pasando por el estrecho de Gibraltar desde el inicio de la guerra, no es ningún secreto, es el único lugar de paso desde el Mar Negro al Báltico. En cualquier periódico podrás leer lo que ha pasado en agosto. ¿Qué pasó? Varios buques americanos y uno español siguieron a otro buque militar ruso zarpando de Rota. Pero no solo barcos militares, hay también barcos civiles rusos haciendo tareas sospechosas cerca, incluso de petroleros rusos, haciendo trasvase de crudo cerca de las aguas de Ceuta. La Armada Española ha llegado a interceptarlos sobre cables de telecomunicaciones submarinos y luego pedirles que se vayan. Muy interesante, esto abre muchas líneas de investigación. Demasiadas. Dijo Frank. Sin mencionar que hay una importante colonia de millonarios rusos viviendo en la zona de Marbella y Costa del Sol. En Sotogrande, muy cerca de Gibraltar, coinciden a menudo los millonarios rusos con los altos cargos norteamericanos. Todo esto sin olvidar el narcotráfico, que es muy importante en la zona, ni sus conexiones con los políticos. Explicó David. La carta de despedida. Otra cosa importante. Eric dejó una carta de despedida. Dijo David. Algo había oído. Dijo Frank. En diciembre, 2 meses después de la desaparición, el jefe de la policía local dijo que la investigación había cambiado, desde el posible suicidio hasta la de la desaparición voluntaria. Todo por una carta de despedida que dejó a su mujer Eric. Traté de saber algo más de primera mano entrevistándome con el jefe policial. Pensé si el jefe debería saber los detalles de cómo y por qué yo conozco a Edwin, y por prudencia decidí que no se lo contaría de entrada, aunque me lo replantearía si el funcionario me daba confianza o si entendía que el dato de su vida privada fuese fundamental para resolver el caso. El edificio de la policía local de Chipiona de la calle del Esturión no se distinguía en nada de una vivienda normal salvo por las banderas y el escudo en la fachada y algunos vehículos oficiales aparcados en la puerta. La policía local ha buscado a Edwin Condrounce rastreado el pueblo y su entorno, lo han buscado en los barcos atracados en el puerto y en los que salieron en días posteriores. Hay muy pocas pistas. Dijo Ramón López, jefe de la policía. Tras presentarme como periodista y mostrarle mi carnet del Colegio Oficial de Periodistas de Andalucía. A pesar de lo que parecía en un principio, la hipótesis que tiene más peso en este momento es la huida voluntaria, y posiblemente bien planificada. Se ha volatilizado, exclama el coordinador de esos desaparecidos en Cádiz. Eso es lo que les hace pensar de que inicialmente se trató como un posible caso de suicidio. Se encontraron 2 notas de despedida, una era un borrador. Lo lógico era pensar que pudiera haberse hecho daño a sí mismo. Sin embargo, cuando empezaron a estudiar con más profundidad se dieron cuenta de que había cosas que no cuadraban con esa teoría. Tanto la Guardia Civil como policía local investigaron distintos aspectos del manuscrito.
El estudio grafológico les indicaba que en el momento de la escritura no había una intención suicida real. Todo era muy extraño, porque el resto de los elementos que componían la historia parecían indicar que Eric quería quitarse la vida, pero aquella nota decía otra cosa. Creen que incluso podría formar parte de una estrategia para huir.